El Salmo 127 yo lo he usado en muchas ocasiones diferentes. Lo he usado para aquellas personas que están con pie y medio en el mundo y solamente medio pie buscando a Dios. Lo he usado en el contexto de una pareja matrimonial que está en crisis. Lo he usado en momentos en que la familia se está rompiendo a pedazos porque no hay entendimiento entre padres e hijos. Lo he usado cuando tiene que ver con el trabajo y el sentido de por qué se trabaja. Entonces, este salmo es parte de las herramientas que el Señor nos deja para cuestionarnos primero a nosotros mismos y después a los demás sobre el sentido de la vida. En el versículo 1 empieza diciendo, si el Señor no edifica la casa. La palabra en griego para edificar significa construir, establecer, levantar algo firme o algo duradero. Ya vemos entonces la importancia de lo que nos está mostrando el Señor. Si el Señor no construye nuestras actividades, o si el Señor no las establece y las fundamenta, si Él no es la piedra principal, el cimiento, si el Señor no levanta como algo firme lo que se está construyendo, lo que se está pensando hacer, o de paso explicar por qué hay matrimonios que han caído, familias que se han destruido. Este salmo también nos sirve en ese contexto para hacer ver los errores con los cuales la gente vive. Si el Señor no levanta algo duradero, y no solo se refiere a la casa física, que podríamos interpretar literalmente el versículo, sino que también eso involucra dentro de la poesía hebrea a muchas otras cosas, muchas otras figuras. La casa era la figura también de una familia, de una obra cualquiera importante, de un proyecto de vida. Y yo diría que incluso de este mismo momento. Quiere decir que si el Señor no está construyendo este momento, algo se está perdiendo, como vamos a ver más adelante. Por eso cuando yo empiezo mi reunión con Dios, siempre debo decir, Señor, tú conmigo, por favor, si tú no has de ir, no me lleves. Si tú no estás, no tiene sentido nada. Porque inclusive la palabra de Dios se puede convertir en una perorata, en una charla, de pronto en algunos aspectos interesantes, pero al final prácticamente sin importancia, porque mi mente no es capaz de captar las cosas espirituales. Solamente cuando mi mente está integrada a mi espíritu y mi espíritu está conectado al Espíritu de Dios. Si el Señor no edifica esos momentos, inclusive como hemos usado el ejemplo también recientemente de lavar la loza, si el Señor no está presente allí en eso, si yo no estoy haciendo las cosas como para Él, si eso no es un momento de adoración, entonces carece totalmente de sentido y se convierte en una actividad aburrida, pesada y que me va a poner incluso a renegar contra la vida. Entonces el salmista usa aquí el verbo edificar en un sentido muy amplio. Toda construcción humana, tanto física como moral o espiritual. La educación de los hijos. El establecimiento de un matrimonio que recién inicia. O de un matrimonio que ya está establecido pero sobre bases endebles. Un hogar, una ciudad, un ministerio. Y como dije antes, así sea este simple instante, solo tiene sentido y estabilidad si Dios es su fundamento.
Y eso nos recuerda una palabra en Mateo que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:24. Y todas las otras cosas se te añadirán. Todo lo que tú buscas, todo lo que tú necesitas, todo lo que te parece importante, pero que no lo es, porque lo importante es buscar a Dios en primer lugar y construir con Él. El sentido del cristianismo es ese que nosotros nos congregamos para recordarnos mutuamente cuán importante es Dios en nuestra vida, porque Él es nuestra vida. Sin Él, nuestra respiración se convierte en algo simplemente biológico. Puede que nuestro cuerpo dure unos cuantos años más respirando biológicamente, pero no va a haber vida como Dios la define, a menos que Él esté allí. Y por eso es que Él, a través del sacrificio de la cruz de su Hijo, decidió establecer una nueva forma de vida en los creyentes que lo aceptaran y abrieran su corazón para que ese corazón se convirtiera en templo del Espíritu. ¿Qué hago yo viviendo con una persona con la que no me comunico, con la que no tengo ningún nexo? ¿Qué hago yo viviendo con Dios en mi corazón si no le hablo, si no me acerco a Él? Esto es tan absurdo como el ejemplo que estaba poniendo de dos personas viviendo bajo el mismo techo, pero cada una por su lado. Y créanme que hay muchas así. Hola mamá, chao, me voy a dormir. Hola amor, hola mijo. Escasamente comen juntos y se acuestan espalda contra espalda, si es que tienen todavía la misma cama, pero no hay comunicación, no hay unión. Por eso continuaba diciendo, en vano trabajan los que la edifican, el versículo 1 del 127. La palabra en griego para vano indica algo vacío, algo sin propósito, algo inútil, algo infructuoso, todo eso. Y hasta ahí entonces vamos en lo siguiente: si el Señor no es el que construye los momentos, las relaciones, todo es en vano, todo es vacío. Puede que como ser humano yo esté construyendo un edificio muy alto, puede que esté construyendo un nuevo matrimonio, una nueva familia, pero sin Dios, al cabo de un tiempo corto o largo, me voy a dar cuenta que eso ya carece de sentido, ese edificio y ese hogar. Y entonces estoy que tiro la toalla, como se dice, y veo a ver qué otra cosa empiezo, porque ya me frustré con lo primero. Llego a lo segundo, vuelvo y repito la historia y me frustro con lo segundo, entonces paso a lo tercero. Y vemos a personas que se han casado no una, sino 3, 4 y 5 veces. Y entre más famosos parece que el número de matrimonios es también más numeroso. Numeroso dije, perdón la repetición, más abundante. Y también empiezan a dejar hijos regados por todas partes. Ya el dinero no les satisface, las cosas de este mundo tienen un tremendo vacío, se volvieron vanos. Es una advertencia contra el activismo humano, eso que parece marcar el siglo XXI, gente como hormigas, para un lado, para el otro, haciendo cantidad de cosas, pero sin la dirección divina. Podemos esforzarnos, pero sin la bendición de Dios, el resultado va a ser muy frágil, muy delicado y se va a romper casi con seguridad. Vamos a ver personas exitosas económicamente, como las define el mundo, profesionalmente, pero llegando a la edad madura, frustrados, vacíos, en crisis. La segunda parte dice, si el Señor no guarda la ciudad, y tiene la misma figura del enunciado anterior. Aquí guardar es vigilar, proteger, cuidar con diligencia. Implica que la verdadera seguridad no viene
de los esfuerzos o de los sistemas humanos. Por ejemplo, murallas, ejércitos, planes, relaciones. Es que yo conozco a fulano, a sutano, a mengano. Eso no sirve de nada, sino la verdadera protección proviene del Señor. En resumen, hasta ahí, tanto el trabajo como la seguridad dependen de Dios. Y podemos incluir todo lo que hemos dicho antes: la familia, la realización profesional, las mismas propiedades físicas. Y no quiero que parezca que estoy diciendo que el esfuerzo humano es inútil. No, no es inútil, pero debe estar subordinado a la soberanía divina, al poder de Dios, para que se convierta en algo a largo plazo, pleno y abundante. Porque el esfuerzo humano a corto plazo puede producir cosas. Si yo me dedico a trabajar para el mundo, es probable que dentro de 5 o 8 años esté comprando un vehículo. Pero eso hace trascendente mi vida, la hace importante, la hace plena, llena. Miremos unas referencias cruzadas para este versículo 1. Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Una oración de todo momento y de cada día. Señor, este día lo pongo en tus manos. Mis pensamientos en tus manos. Mis acciones, Señor, en tus manos. Todo esfuerzo humano debe comenzar confiando en Dios. Confiando. No como veíamos ayer, que en los últimos tiempos hay oídos dispuestos para doctrinas de demonios, pero cuando se habla de la sana doctrina, ahí sí todo el mundo sale corriendo. Confiar en Dios significa creerle a Dios y saber en quién he creído. Salmo 121, versículos 3 al 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, porque Dios es el verdadero guardián, no los hombres. Yo puedo poner alarmas, puedo tener una caja fuerte, puedo tener todo asegurado, pero de nada me sirve porque puede que no concilie el sueño tranquila y dulcemente porque vivo preocupado, simplemente porque Dios no es el que está cuidando mis posesiones. Y ven cómo tenemos que reenfocar nuestra mirada, nuestra visión de las cosas, levantar la vista de lo profano y mundano hacia las cosas de Dios. Primera de Corintios 3, versículos 6 al 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En toda iglesia pasa esto. No es el pastor. El pastor solamente o siembra o riega. Pero el que da el crecimiento, y recordemos a Juan 17, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que cuida la vid es el Padre. Esa fue la enseñanza del Señor Jesucristo allí. Todas las cosas mías deben estar sometidas al que las creó, al dueño de esas cosas. En primer lugar, yo no soy sino administrador, no soy sino mayordomo. Por tanto, debo llevárselas al dueño, pasarle el inventario completo, continuo, para que él tome las medidas para cuidar su posesión. Dios es el verdadero guardián, no los hombres. Y el éxito y el fruto del trabajo dependen finalmente de Dios. Dios fue quien dio el crecimiento. Por eso le decimos gloria a Dios por lo que Él nos da. Bueno, gracias pastor, pero gloria a Dios, porque todo depende del verdadero autor. Y Juan 15:5, estaba recordando ahora, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ese nada se refiere a cosas trascendentales, es decir, que empiezan y terminan con éxito, con eternidad, con un propósito de gran valor. Yo puedo hacer muchas cosas sin valor en este mundo, sin valor a largo plazo, sin valor para la vida eterna. No son trascendentes. Por eso el centro de nuestra vida y de nuestras actividades tiene que ser necesariamente Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Él es el centro de todo. En cuanto al Salmo 127, versículo 2, nos dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Aquí el salmista describe el afán del hombre que se esfuerza sin descanso, muchas veces lo que vemos en el mundo ejecutivo de hoy, que confía solo en su trabajo, pero para nada tiene en cuenta a Dios. La palabra pan de dolores, que decía allí, significa pan ganado con angustias o fatiga, es decir, fruto de un esfuerzo estresante. Por eso lo ponía en primer lugar, diciendo que de nada sirve tanto madrugar y tanto trasnocharse ganando ese pan estresado si no se tiene en cuenta a Dios. Porque la conclusión de ese versículo es: pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, también se puede decir, mientras duerme, el Señor provee a su amado. Todo obra para bien en aquellos que aman a Dios. Entonces, mientras el Señor le da descanso a su Hijo, durante ese descanso está cuadrando todas las cosas para que venga la bendición del esfuerzo encomendado a Dios. En ambos sentidos, la idea es que Dios bendice al que confía en Él, en primer lugar, incluso en el reposo. Bendición hasta que sobreabunda. Y el sueño también aquí simboliza esa paz interior, ese reposo del que nos habla Hebreos 3 y 4. Los que entran en el reposo de Dios son los que creen. Es la confianza y la dependencia de Dios. El verdadero cristianismo, perdón que lo repita una vez más, no es hacer como hacen los religiosos en las religiones, perdón la repetición, pero quiero hacer énfasis en eso, de entrar, sentarse, oír, pararse y no pasar nada, no cambiar nada. El verdadero cristianismo es una transformación y una paz basada en el reposo de Dios. No significa que entonces el cristiano se queda quieto y no hace nada, sino que lo que hace lo hace en paz, en reposo espiritual, sin estrés. Ahora, referencias cruzadas para este versículo 2 de Salmo 127. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí Jesús nos enseña a confiar en la provisión de Dios, no en el afán del hombre. Eclesiastés 2:22 al 24. ¿Qué obtiene el hombre de todo su trabajo? No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También esto he visto que es de la mano de Dios. Aquí lo que está diciendo es que el reposo en Dios y aún el comer y el beber sanamente van a producir un disfrute cuando es hecho de la mano de Dios. El disfrute y el descanso también son dones divinos. Hay que saber descansar, hay que saber disfrutar. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos,
Más adelante dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sean conocidas vuestras peticiones, fue lo que no leímos, en toda oración y ruego. Entonces, porque comentábamos con mi esposa que vemos con mucha frecuencia cristianos que parecen que no están oyendo la palabra, o si la oyen no la están aplicando. Se están congregando, sí. Están yendo a la iglesia, sí. Están leyendo la palabra, sí. Pero en el momento del conflicto, del problema, no están aplicando la palabra. Entonces, ¿qué está pasando? Pues se pueden sacar muchas conclusiones. Primero, aplicando el Salmo 127, ellos no están construyendo con Dios. Segundo, no están meditando en la palabra que están leyendo o que están recibiendo en enseñanza. Oyen o leen como quien oye llover y a los 5 minutos ya no se acuerdan de la palabra que se supone que debían haber estudiado y que solamente leyeron de carrera, de afán. Leer la palabra tiene que ser hecho en descanso, en reposo mental y espiritual, para estar hablando con Dios mientras se lee la Escritura. Aquí, mientras yo estoy hablando con ustedes, tengo que tener por decirlo de esta manera, mi oído espiritual o mi radar espiritual sintonizado con lo que el Espíritu Santo quiere hacer conmigo o quiere hacerme decir. Una predicación hecha por el hombre solamente puede llegar a ser motivadora, sí. Puede llegar a decir una que otra verdad, sí. Pero solamente la transformación de la vida se va a producir por dos razones. Primero, porque la palabra sea pan fresco, directamente traído por el Espíritu Santo de Dios. Primero, la palabra. Y segundo, porque el corazón, ¿recuerdan ustedes? No sea arcilla, sino sea cera, que se derrita con el calor de la luz de la palabra. Podemos estar en discipulado eterno, nunca llegar a ser verdaderos discípulos. Entonces es nuestra actitud a través de una decisión. Señor, no más. A partir de hoy yo dispongo mi corazón para que la palabra que tú traes cada vez, Señor, como alimento, como sanidad, como fortalecimiento, realmente produzca su efecto en mí, me toque y me levante. Entonces de hoy tenemos que hacer unas reflexiones. Primero, dependencia total de Dios. El Salmo nos enseña que nuestros esfuerzos, aún por legítimos que sean, son vacíos si Dios no está en el centro de mi corazón, en el centro de la actividad. No se trata de dejar de trabajar, sino de trabajar con su dirección y para su gloria. Todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Segundo, Dios es el verdadero sustentador. Estamos en una cultura que exalta el rendimiento, el emprendimiento, la fuerza hacia adelante, la autosuficiencia. Pero el salmista nos recuerda que el éxito sin Dios es algo muy pasajero y hasta amargo, diría yo. Las casas, las familias, las ciudades, las iglesias, las relaciones solo prosperan si Él las sostiene. Y el descanso como don divino. A su amado dará Dios el sueño, nos decía. Nos enseña que el reposo también es una bendición espiritual. Hay personas que no saben reposar, que no saben descansar. Quien confía en el Señor puede dormir tranquilo, sabiendo que su vida está en sus manos. Ayer hablábamos de una atmósfera espiritual que está viniendo sobre el mundo,
que tiene que ver con ansiedad, con agonía y también tiene que ver hasta con insomnio. Algo está pasando en el mundo, las personas se están quejando cada vez de que pueden dormir menos descansadamente. Pero aunque eso nos pase a nosotros, podemos encontrar que si antes dormíamos 8 horas y ahora solamente 6 o 5, esas 5 horas sean plenas para con Dios y las 3 horas que tenemos de vigilia extra que antes no teníamos, podemos dedicarlas a mirar las cosas del cielo, a orar por nuestros hermanos, a leer la palabra, a meditar en las cosas de arriba. En conclusión, antes de empezar un proyecto, siempre busca la guía de Dios. Por otro lado, no midas tu valor por tu productividad, sino por tu comunión con Él. Y aprende a descansar, no por pereza, sino por fe. El que confía, descansa, así esté despierto. Salmo 127 nos llama entonces a reconocer la soberanía de Dios en todo. Él es el arquitecto, el protector, el proveedor para todo en nuestras vidas. Por favor, coloquen eso en su corazón en este mismo momento. Señor, que yo siempre te tenga a ti como el centro de todas mis cosas. Nuestros esfuerzos son importantes. Claro, la palabra nos dice, mire que te mando que te esfuerces. Pero su fruto depende de la bendición de Dios. Cuando Él es el centro, el trabajo y cualquier actividad tiene propósito. La vida tiene seguridad y el alma encuentra reposo. Amén y amén.